Y abordando esta última y cuarta sesión, vamos a hablar de las claves para un logro de contribuciones exitosas. Estas claves tienen que ver con algunas chispas de estilo que hablaremos a detalle, de la ética de la investigación y del trabajo intelectual. En esta primera parte me apoyo de lo que son las chispas de estilo. Es un material que está apoyado de un manual para la presentación de anteproyectos e informes de investigación de tesis de Corina y de Nora Elizondo, ambas de apellido Smelkers. Es un material pues también antiguo, pero que creo que no pierde vigencia porque los temas que aborda pues siguen siendo necesarios para una adecuada investigación. Las chispas de estilo son 28, sin embargo, por cuestiones de tiempo solo mencionaremos algunas, pero esperaría yo que el material ustedes lo pudieran encontrar y profundizar en cada una de ellas. Hablaré de las que considero yo más relevantes. La primera tiene que ver con el gerundio peligroso, en donde en toda la redacción es importante que evitemos el uso del gerundio. Si la acción que expresas no es simultánea a la del verbo en la oración, entonces pues no es necesario usar el gerundio. Entonces palabras como cantando, teniendo, hablando son incorrectas cuando hablamos de una redacción apropiada. Y aquí viene un ejemplo. Donde hablamos, por ejemplo, de los alumnos que escribieron con pluma, haciendo, ahí hay un gerundio, a un lado los libros. Esto sería correcto si los alumnos escribían y al mismo tiempo hacían a un lado los libros. Pero como en realidad se trata de decir que antes de escribir hicieron a un lado los libros, pues la oración correcta debería de ser así. Los alumnos hicieron a un lado los libros y escribieron con pluma. Por ejemplo, otra chispa de estilo que también es muy importante considerar es el uso adecuado de los paréntesis. Hay que tener cuidado con ello porque en ocasiones metemos tantos paréntesis por querer complementar nuestra investigación que terminan por distraer al lector. Así que es necesario que evitemos el uso de los paréntesis, que solo se apliquen los que sean estrictamente necesarios. No es, si tenemos una redacción y no aparecen, pues es mejor a que aparezcan en exceso. Así que hay que tener cuidado con esto. Otro de los chispas de estilo es tomar en cuenta el uso de las mayúsculas. Los grandes escritos se escriben con pocas mayúsculas y somos en ocasiones muy dados a resaltar las palabras escribiéndolas todas en mayúscula. Una redacción científica evita a toda costa que existan palabras completas con mayúsculas. Claro que tenemos que utilizar las mayúsculas, pero tendrían que ser utilizadas en lo que debe ser, como por ejemplo la primera palabra de un escrito, de un título o después de un punto, o con los nombres propios, con los atributos divinos de dignidades y autoridades. Por ejemplo, en esos casos pues sí tendríamos que utilizar la mayúscula, y las redacciones siempre en títulos y demás tendrían que utilizar mayúsculas y minúsculas dependiendo de cada una de esas palabras. Otro de los temas bastante relevantes es que tengamos cuidado con el uso del verbo que empobrece en una redacción. De acuerdo a estas autoras, pues hacer uso de verbos como hacer y dar pues empobrecen de alguna forma la redacción, que en un momento dado sugieren que en lugar de poner, aquí hay unos ejemplos, hacer política, en lugar de poner hacer política, pues es dedicarse a la política. En lugar de poner dar clase, hablemos de impartir o compartir una clase. Y pues así como pudiéramos encontrar muchos. Hacer o dar son verbos pues que en el léxico normal de una plática son indicados, pero desde la óptica de estas autoras pues serían inapropiados para una adecuada redacción científica.
También aquí hay un tema que creo que es fundamental y que nos pasa mucho, el uso correcto de las preposiciones. En ocasiones decimos acorde a, cuando debemos decir acorde con. Es muy dado que nosotros digamos en base a. ¿Cuál en base? O sea, tendríamos que hablar de lo correcto y lo correcto sería con base en. Y bueno, aquí hay otros ejemplos. Dar cuenta con es incorrecto. En lugar de esto hay que ponerlo dar cuenta de. ¿Sí? Debajo de es incorrecto. Tendríamos que poner bajo de lo correcto. Y bueno, esto es importante que lo tomen en cuenta. Otra de las chispas de estilo es saber cuándo usar el deber o deber de, si no junto como palabra única o si no como dos palabras. Esto también es fundamental porque quizá lo aprendimos en nuestras bases del español en las escuelas primarias o secundarias, pero ya cuando estamos en estos niveles en ocasiones no tenemos muy claro esto. Somos muy dados a poner deberes de o si no indistintamente como una sola palabra o como dos. Aquí viene un poquito de explicación. Deber indica obligación y deber de implica inseguridad. Así que se dice debe de tratarse de algo importante, no estoy seguro de qué se trata, pero se dice el director debe estar en la escuela, tiene el deber de estar allí. Entonces creo que hay que saber en qué momento sí usar el deber de y el deber únicamente. O, por ejemplo, en esta palabra si no es una conjunción y una oración contraria u opuesta. Ejemplo aquí que tenemos es no es una niña, sino una mujer. Aquí ya utilizamos la palabra sino como única. Y cuando son dos palabras, el sí y no, esta es una conjunción condicional y pudiera ser a través de este ejemplo. Si no escribe es que no sabe. Entonces aquí ya hay una conjunción de alguna manera condicional y creo que es considerable que nosotros lo tengamos presente. Y bueno, el otro que también es muy común que utilicemos y creo que también es necesario que sepamos es el qué. En ocasiones escribimos todo un párrafo lleno de que terminas escuchando el que muchas veces. Cuando lo leemos en voz alta, resalta mucho el que. Entonces hay que buscar evitar este vocablo y utilizarlo pues cuando de verdad se necesite. Aquí hay un ejemplo. Se escuchó un silencio en el cuarto, por lo que Pedro aseguró que reprobaría el examen. En esta oración hay dos qués, en donde dice por lo que Pedro aseguró que reprobaría el examen, ¿sí? Si podemos quitar uno, se escribiría y se escucharía mejor, y sería así. Se escuchó un silencio en el cuarto durante el cual Pedro aseguró que reprobaría el examen. ¿Sí? Aquí hay otro ejemplo. María pensó que era necesario que fuera a la tienda, puesto que su madre le dijo que ya no tenía azúcar. Fíjense bien aquí, hay hasta 4 qués. Y si nosotros hacemos una adecuada redacción, pudiéramos redactar evitando tantos qués. Y sería así. María pensó en la necesidad de ir a la tienda, pues su madre le había dicho acerca de la falta de azúcar. Una de las chispas de estilo que también me gusta resaltar es esta: evitar palabras innecesarias. El uso de los adjetivos y de los adverbios que se utilicen y que realmente sean necesarios. Aquí hay un ejemplo.
Ese servicio que ofrece la universidad es necesario por la mala organización con que cuenta. Cuando estamos haciendo una redacción de carácter científico, los adjetivos calificativos no son prudentes o se deben de evitar lo más que se pueda. Entonces aquí busquemos siempre hacer una redacción muy objetiva, de tal manera que los juicios del autor, en este caso el autor habla de una mala organización, creo que sería irrelevante utilizarlo y poco necesario que aparezca. Así que pudiéramos redactar que ese servicio que ofrece la universidad es necesario por la organización con la que cuenta, sin definir si es buena o mala. Otro más es el uso del tiempo de los verbos. Hay que considerar sobre todo esto porque cuando en ocasiones hacemos un anteproyecto o un protocolo de investigación, colocamos verbos a futuro y en ocasiones ya cuando estamos haciendo la redacción final del informe se nos olvida inclusive cambiar los tiempos de los verbos. Aquí hay que asegurarnos bien en qué tiempo vamos a redactar. Es prudente que cuando ya estamos presentando un informe, pues el verbo sea propiamente en pasado, y esto evitarías una confusión a los lectores de tu investigación. Aquí hay un ejemplo. La institución inicia sus actividades en 1950. Esto habla de que está iniciando, pero es un tiempo ya pasado, por lo que lo mejor sería: la institución inició sus actividades en 1950. Cualquiera de esas oraciones puede ser correcta cuando estamos hablando, pero en un trabajo de investigación pues es recomendable usarla en pasado si la acción ya pasó. Hay otro ejemplo. La institución inicia sus actividades en 1950. Su primer rector fue Humberto Sánchez. Entonces estamos hablando de inicia como un verbo presente y hablas de que su primer rector fue Humberto, ya algo pasado, así que creo que lo recomendable sería que la institución inició sus actividades en 1950, su primer rector fue Humberto Sánchez. Bien, entonces, bueno, hablando de otra chispa de estilo, pues es esta que ya hemos comentado, creo, es el cambio del uso de persona al redactar. Hay que decidir cómo vamos a hacer la redacción. Yo les sugerí que fuera propiamente de un estilo impersonal, que esto ayuda mucho a que la redacción esté un poco más formal o profesional. Pero finalmente podemos encontrarnos autores que sí lo hacen a título personal o incluyendo la tercera persona del plural. Entonces, bien, aquí hay que tenerlo en cuenta, pero creo que es conveniente como tal que lo definamos en todo el documento. Y uno más, pues bueno, en el caso de las palabras y las oraciones o párrafos largos, también resultan ser un punto crítico como tal. El estilo el cual tendríamos que cuidar es que pues esas oraciones, esas palabras o esos párrafos las tratemos de hacer lo más corto posible, porque a simple vista un párrafo tan extenso desanima al lector. Esto habla también pues de la complicación del entendimiento y también del uso de las palabras adecuadas. Por ejemplo, en lugar de escribir niño, utilizar criatura. Esto pues pareciera que a simple vista es lo mismo, pero no es conveniente que aparezca. Entonces cuidemos en todo momento esto. Las chispas de estilo son pues más, pero por cuestiones de tiempo no vamos a poderlas abordar. Sin embargo, voy a dejarles por aquí la referencia pues para que ustedes logren ubicarlas y de verdad es un buen ejercicio para mejorar en mucho nuestra redacción.
Hablaré finalmente ya de lo que es la ética de la investigación y de nuestros trabajos intelectuales. No hay que perder de vista, seguramente ya lo han visto, pero no hay que perder de vista el tema del uso adecuado de la información y de las citas apropiadas para no cometer un plagio. Creo que es bastante importante y el tema nos lleva todavía más con el punto actual del uso de la inteligencia artificial para generar escritos de investigación. Es fundamental todo esto que hemos estado viendo, que lo tengan en cuenta, porque a pesar de que existen infinidad de herramientas en las que nosotros nos podemos apoyar para generar un documento, sea uso de inteligencia artificial o tomar referencias y citas de otros autores, siempre tenemos que partir desde la ética de hacer las cosas lo más honestamente posible y que todo lo que nosotros generemos de investigación tenga un impacto positivo sin duda para la propia sociedad. Así que esto pues sin duda es un tema de mucha discusión y de mucha profundidad, solo se los dejo en la mesa del análisis. Hoy en día está muy de moda apoyarnos con la inteligencia artificial y estamos prácticamente al día de hoy con la posibilidad de que este tipo de herramientas te generen un escrito, pero no hay que perder de vista que todo lleva un enfoque ético. Así que es parte del compromiso y de la responsabilidad que tenemos como profesionistas, como gente preparada y sobre todo porque pues somos un referente para otras investigaciones. Bien, con esta intervención pues cierro ya esta sesión. Les reitero la disposición para que ustedes me puedan contactar si así lo quieren. Aquí también dejaré mi correo electrónico y que yo pueda serles útil ante cualquier consulta. Quizá no soy la persona más experta, pero sí de alguna forma hemos buscado tener este material pues para mejorar cada día más nuestra redacción. Recuerden que podemos empezar siempre con una plataforma o revistas a lo mejor no tan exigentes, pero cada vez más tendríamos que estar buscando en nuevos escenarios de tal manera de que cada vez se reconozca más el trabajo que nosotros estamos generando. Yo los invito a seguirse preparando para que seamos los mejores investigadores a futuro no muy lejano. Quedo a su disposición y les agradezco por supuesto toda su atención. Muchísimas gracias.